el presidente francés Emmanuel Macron acaba de caer el martillo sobre Rusia. Durante una explosiva entrevista televisada, reveló que Francia se está preparando para apuntar a los bancos y al petróleo de Rusia con un nuevo conjunto de sanciones. Las nuevas sanciones parecen coincidir con las ya amenazadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero mientras las sanciones son bastante malas, la situación empeora aún más para el presidente ruso Vladimir Putin. Porque Francia no se detiene ahí. Macron reveló algo más que no solo tiene enormes consecuencias para la guerra en Ucrania, sino que podría cambiar completamente todo el panorama geopolítico. Explicaremos todo, así que quédate con nosotros. El 12 de mayo, Macron respondió preguntas sobre temas tanto nacionales como internacionales, discutiendo los muchos desafíos que ahora enfrenta Francia. Y no es sorprendente que la defensa fuera un tema constante. Al igual que muchos en Europa, Francia ha sido un gran partidario de Ucrania durante su lucha contra Putin. Y la gente de Macron quiere saber qué van a hacer. Para aplacar la amenaza del expansionismo ruso, Macron presentó dos soluciones al problema de Rusia. El primer tema fue las sanciones. Y aquí, Macron soltó la bomba de que Francia, junto con la Comisión Europea, estaba preparando un nuevo paquete de sanciones en los próximos días. Esto afectará a los servicios financieros de Rusia y al petróleo en los mercados secundarios. La Comisión Europea trabajará junto a los Estados Unidos para implementar estas sanciones. Con Putin solo siendo capaz de escapar de ellas bajo una condición de que acepte un alto al fuego incondicional con Ucrania, eso no parece probable que suceda. El presidente de Rusia ha pasado los últimos meses intentando mantener el equilibrio entre afirmar que Rusia está lista para un alto al fuego y declarar que no puede aceptar tal alto al fuego, a menos que se resuelva la causa raíz del problema de Ucrania, dado que dicha causa raíz es la misma existencia de Ucrania como nación soberana. Parece poco probable que se acuerde un alto al fuego prolongado en el corto plazo. Por otro lado, parece que Putin está usando las negociaciones de alto al fuego para engañar a Ucrania y Estados Unidos. Los altos al fuego solo ocurren cuando convienen a Putin. Tal fue el caso a principios de mayo, cuando anunció una pausa de 3 días en las hostilidades para que Rusia pudiera disfrutar del 80º aniversario de sus celebraciones del Día de la Victoria. Una pausa que Rusia rompió casi de inmediato. Eso no es suficiente para Macron. Se necesita un alto al fuego completo y prolongado si Putin quiere evitar las sanciones que amenazan los Estados Unidos y la Comisión Europea. Nuestra voluntad es imponer sanciones, dijo Macron, sugiriendo que Francia y quizás la Comisión Europea ya tienen un paquete listo para implementar. Pero lo que vino después es lo que realmente aterrorizaría a Putin, ya que Macron pareció insinuar que Francia estaba al menos considerando extender su protección nuclear al resto de Europa. Quizás es la peor noticia que Putin podría pedir, ya que, junto con el Reino Unido, Francia es uno de los únicos poderes europeos que tiene armas nucleares además de Rusia. Aunque Francia no va a extender su paraguas nuclear todavía. Macron dijo que estaba listo para abrir conversaciones sobre la posibilidad siempre y cuando el resto de Europa esté dispuesto a cumplir con las condiciones de Francia. Esas condiciones incluyen garantizar que Francia no se colocaría en una posición donde esté pagando por la seguridad de otros. Esto coincide con las quejas de Trump sobre que Estados Unidos ofrece a Europa, especialmente a los aliados de la OTAN, garantías de seguridad con poco a cambio. Parece que Macron no quiere que Francia termine en esa posición. Macron también dijo que cualquier decisión de usar el arsenal nuclear francés tendría que seguir siendo prerrogativa de Francia. En otras palabras, Francia podría desplegar algunas armas nucleares en los países de sus aliados. Sin embargo, esos aliados no pueden elegir cuándo se utilizan esas armas. Esa responsabilidad debería ser solo de Francia. Definiré el marco de una manera muy oficial en las próximas semanas y meses, dijo Macron durante su entrevista. De nuevo, al igual que con las sanciones, esa declaración sugiere que estas no son ideas vagas que flotan en la mente del presidente francés. Se está trabajando para extender el paraguas nuclear de Francia. Macron solo necesita asegurarse de que el marco en el que eso sucede se adapte a su país. Con estas declaraciones, Macron ha revelado que Francia está al borde de un golpe maestro que podría humillar a Putin. Si Macron sigue adelante con todas sus sugerencias, Rusia podría enfrentar próximamente nuevas sanciones que impacten su economía, junto con la perspectiva de que su amenaza nuclear contra Europa no es tan fuerte como lo era antes. ¿Pero qué significan realmente las declaraciones de Macron? Primero profundicemos en las sanciones. Macron afirma que Francia, la Comisión Europea y los Estados Unidos están cooperando para crear una serie de sanciones secundarias para golpear a Rusia donde más le duele. Trump fue el primero en sugerir el uso de este tipo de sanciones.
Cada vez más frustrado por la negativa de Putin a aceptar un alto al fuego prolongado en abril, Trump criticó a Putin por atacar a Ucrania durante un supuesto alto al fuego de Pascua. En una publicación de Truth Social, Trump afirmó que no había razones para que Putin disparara misiles en zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. El presidente de los Estados Unidos se refería a un incidente en la ciudad ucraniana de Sumy que tuvo lugar el 13 de abril. La ciudad, que se encuentra en el noreste de Ucrania y comparte su nombre con el óblast que Putin ahora tiene como objetivo. Después de que Rusia expulsó a la mayoría de las fuerzas de Ucrania, Kursk fue golpeada con un devastador 1-2 de misiles balísticos Iskander. Ambos apuntaron al centro de congresos de Sumy y a la Universidad Estatal de Sumy, lo que significa que Putin no tenía intención de golpear objetivos militares. Al menos 34 personas murieron en la explosión, junto con 117 heridos en un ataque que tuvo lugar durante las celebraciones del Domingo de Ramos en Ucrania. Putin había afirmado que Rusia cesaría el fuego durante la Pascua, pero por supuesto mintió, y al hacerlo, inspiró la ira del presidente de los Estados Unidos. Me hace pensar que tal vez Putin no quiere detener la guerra, escribió Trump en Truth Social. Me está llevando a cuestas y requiere un trato diferente. Esa forma diferente de tratar con Putin parece ser las sanciones secundarias que Macron ahora está amenazando si el líder de Rusia no acepta un alto el fuego total. Entonces, ¿qué son las sanciones secundarias? La idea detrás de las sanciones secundarias es que castigan indirectamente a un país al golpear a las otras naciones que hacen negocios con ese país. El petróleo es una de las principales exportaciones de Rusia. Francia y otros aliados occidentales de Ucrania ya han impuesto sanciones directas sobre el petróleo ruso. Estos incluyen la implementación de un límite de precio y la negativa activa a comprar la mercancía. Sin embargo, Rusia sigue vendiendo petróleo predominantemente a China. Con una sanción secundaria, Francia podría obligar a China a pagar un arancel o impuesto similar en cada barril de petróleo que compra de Rusia, elevando el precio de la mercancía y empujando a China a comprar su petróleo de otro país. Si China decide abandonar el petróleo ruso como resultado, Putin se vería duramente golpeado porque perdería una enorme fuente de ingresos en la que confía para financiar su invasión a Ucrania. Piensa en estas sanciones secundarias como una especie de mejora. Las sanciones primarias, bajo las cuales Rusia actualmente trabaja, ya están dañando su economía. Con nuevas sanciones secundarias, Francia puede ejercer una mayor presión sobre Putin mientras advierte a posibles aliados rusos que eviten apoyar el régimen del presidente ruso. Macron afirma que estas sanciones apuntarán a los sectores petrolero y financiero de Rusia. Pero, ¿qué tan efectivas serían? Tanto Forbes como la Fundación Carnegie han intentado responder a esa pregunta, cada uno señalando que hay posibles problemas que necesitan ser superados. Según Forbes, las condiciones para activar las sanciones aún son inciertas, lo que limita su efectividad. Sí, tanto Macron como Trump han declarado que utilizarán la técnica si Putin no acepta un alto al fuego. Pero ¿cuáles son los plazos? ¿Cuánto tiempo tiene Putin para aceptar? Y terminarían las sanciones secundarias si Rusia aceptara dejar de luchar por un periodo prolongado. Hasta ahora, las sanciones secundarias sobre el petróleo podrían ser las más dañinas para Putin, en términos de su impacto potencial. En 2024, Rusia vendió 9.28 millones de barriles por día, o barriles por día de petróleo, que fue varios cientos de miles de barriles por encima de la cuota de 8.98 millones de barriles por día, establecida por la Organización de Países Exportadores de Petróleo más. Esto fue una gran noticia para Rusia. Putin obtuvo $3.800 millones de estas ventas, la mayoría probablemente destinados a su esfuerzo de guerra. La idea detrás de las sanciones secundarias sobre el petróleo es quitar una gran parte de esos $3.800 millones. Al utilizar el poder del dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial para presionar a los clientes de petróleo de Rusia, si esa presión funciona, esos clientes desaparecen, y Rusia se queda con millones, quizás incluso miles de millones, de barriles de petróleo crudo que no puede vender. El problema potencial, como señala la Fundación Carnegie, es que las sanciones secundarias tienen el potencial de crear una situación en la que todos pierden. Dichas sanciones se implementarían esencialmente imponiendo un arancel a cualquier país que compre el petróleo de Rusia. Tomemos a China como ejemplo. De nuevo, Francia obligaría a China a pagar aranceles punitivos sobre todas las exportaciones de China al país en respuesta a la compra de petróleo ruso por parte de China. Ahí radica el posible problema con las sanciones secundarias. China ya ha demostrado que está dispuesta a responder a los aranceles de Estados Unidos con soluciones similares propias. Las sanciones secundarias crean la posibilidad de encender una guerra comercial actual, en la que el eventual ganador sería el lado que parpadee primero.
Aún así, las sanciones secundarias al menos crearán presión. Una nación como China podría ser capaz de absorber esa presión. Pero, ¿qué pasa con los otros clientes de petróleo de Rusia? ¿Estarían dispuestos a absorber el golpe económico que este tipo de sanciones crea para ellos? ¿O cambiarían de proveedores de petróleo a un país que no está siendo objetivo de Francia y sus compatriotas? Solo el tiempo lo dirá. En el aspecto de los servicios financieros, las sanciones secundarias de Francia probablemente apuntarían a cualquier país que haga negocios con los bancos de Rusia. Al igual que el petróleo ruso, ese sector funciona sorprendentemente bien, a pesar de las sanciones directas impuestas en su contra. En 2024, el Banco Central de Rusia dijo que las instituciones financieras del país lograron obtener un asombroso 40.7 mil millones en ganancias, gracias al auge de la tasa de interés del 21% de Rusia y al impresionante crecimiento del préstamo. Eso es lo que Francia esperaría apuntar con sus sanciones secundarias a los servicios financieros de Rusia. El concepto es igual al del petróleo. Cualquier país o individuo que haga negocios con los bancos de Rusia tiene que pagar una tarifa punitiva sobre cualquier exportación que entreguen a Francia. Macron, la Comisión Europea y los Estados Unidos esperan que estos castigos disuadan a otras entidades de hacer negocios con los bancos rusos. Menos negocios para esos bancos lleva a menores ganancias, lo que se manifiesta como menos estabilidad económica dentro de Rusia. Todo se trata de desgastar a Rusia económicamente. Francia espera que las sanciones secundarias piquen a Putin en un momento en que se cree que está gastando hasta 1.000 millones por día en su invasión a Ucrania. Macron aún necesita entregar un marco para estas sanciones, con detalles de exactamente cómo Francia castigará a aquellos que hagan negocios con Rusia. El principal desafío que enfrenta es equilibrar ese castigo con las propias necesidades de Francia. No obstante, si Putin no logra el balance adecuado y no accede a un cese al fuego pronto, podría enfrentar una grave crisis económica. Luego está el aún mayor problema del paraguas nuclear que Macron planteó durante su entrevista. Francia es una de las dos naciones europeas, junto con Rusia, que poseen armas nucleares. Según la Asociación de Control de Armas, el arsenal de 219 armas nucleares de Francia lo coloca en el cuarto lugar en términos de números puros, con Estados Unidos, Rusia y China por delante de él. Francia aún tiene que firmar o ratificar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, o Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Bajo el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, una nación promete no desarrollar, probar, producir, comprar, poseer o almacenar armas nucleares. Obviamente, un país que tiene armas nucleares no puede ser parte del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares por diseño. No obstante, el rechazo de Francia a firmar indica que no planea abandonar sus arsenales, y puede que incluso tienda a fortalecerlos aún más en el futuro. Francia también es interesante desde una perspectiva de doctrina nuclear, donde la mayoría de las naciones suelen seguir una política de no primer uso. La doctrina de Francia, desarrollada en los 70, incluye una cláusula de advertencia final. Bajo esa cláusula, Francia puede desplegar sus armas nucleares antes que un posible oponente si cree que ese oponente está a punto de atacarla con armas nucleares. Eso ya será preocupante para Putin si Francia elige extender su paraguas nuclear. Sus repetidas amenazas de guerra nuclear son un grave problema cuando se dirigen a un país que se reserva el derecho de atacar primero. Francia también es capaz de desplegar sus armas nucleares desde el aire y el mar, según el Centro de Control de Armas. En el frente aéreo, el país mantiene una flota de 40 aviones terrestres y 10 que pueden despegar de portaaviones, capaces de entregar misiles de crucero que pueden llevar ojivas nucleares. Francia también es eficiente. Cada avión lleva una ojiva termonuclear disponible, por mar. Francia puede lanzar ojivas nucleares desde 4 de sus submarinos de misiles balísticos de propulsión nuclear, que se mantienen en constante rotación para mantener la amenaza nuclear naval del país. Solo un submarino está en el mar a la vez, con despliegues de 70 días de duración. Aún así, cada submarino lleva misiles capaces de viajar más de 5.592 millas, con cada uno también desplegado con 5 o 6 ojivas nucleares para empacar en esos misiles. En cuanto a los misiles basados en tierra, Francia solía tenerlos en silos estacionados en Plateau d'Albion. Sin embargo, desmanteló esos misiles en 1996 tras el colapso de la Unión Soviética. Quizás la idea del paraguas nuclear de Macron pueda ver la reactivación de estos silos o el establecimiento de nuevos silos en otros países. Si Francia continúa con sus planes, ¿cuáles serían las consecuencias precisas? Podríamos haber recibido ya indicios a finales de abril, cuando Francia desplegó varios de sus cazas Dassault Rafale en ejercicios conjuntos realizados junto a sus compatriotas de la OTAN europea. Esos jets participaron en un ejercicio basado en Suecia,
y serían clave para cumplir con la sugerencia de Macron de un paraguas nuclear. Quizás la idea sería estacionar varios de los jets en ubicaciones clave, como Suecia, Alemania y otros países cercanos a Rusia, para que puedan despegar y lanzar armas nucleares en un momento dado. Sin embargo, ya podrías haber notado un problema potencial con la idea del paraguas. Francia solo tiene 290 armas nucleares, además, si toma el enfoque aéreo para extender su paraguas nuclear. Eso solo le da 40 aviones terrestres y 10 cazas basados en portaaviones para cubrir toda Europa. Podría aumentar esos números desplegando más de sus submarinos, quizás en o alrededor del mar Báltico. Pero aún así, el paraguas luciría algo frágil. Francia podría considerar colaborar con el Reino Unido, que según la British Broadcasting Corporation, posee unas 250 armas nucleares para fortalecer su paraguas nuclear. Macron sigue descifrando el marco del enfoque final, independientemente de cuál sea este. Francia encontrará a sus aliados europeos más receptivos a la idea que en el pasado. Eso es según Pierre Haroche, de la Universidad Católica de Lille. En el pasado, cuando Francia ha hecho propuestas, otros países han sido reacios a responder. Haroche le dijo a la British Broadcasting Corporation que no querían enviar la señal de que no tenían fe completa en los Estados Unidos y la OTAN. Hoy, Europa tiene menos certeza sobre la protección nuclear de Estados Unidos que en cualquier otro momento en la historia de la OTAN. Por lo tanto, muchos países a los que Francia se ha acercado previamente probablemente estarán más dispuestos a aceptar su armamento nuclear ahora. Trump ha aclarado el debate. Haroche añade que los estadounidenses no están considerando eliminar su disuasivo nuclear. Seamos claros, eso no parece estar sobre la mesa en este momento, pero la credibilidad de la disuasión nuclear de los Estados Unidos no es lo que era. Es posible que el factor Trump haya influido en el anuncio de Macron. El presidente de Francia no dice que ya no confía en Estados Unidos. Incluso podrías ver sus menciones de cooperar con los Estados Unidos en sanciones secundarias como prueba de que Francia quiere seguir trabajando con su aliado de larga data. Sin embargo, las menciones de Macron a un paraguas nuclear europeo sugieren que ahora ve a Francia como un posible mediador de poder en Europa. Mientras el enfoque de Estados Unidos hacia el continente se torna menos claro, Europa requiere fortalecerse. Francia está lista para encabezar el crecimiento necesario. Si la extensión del paraguas nuclear francés sería suficiente, es una cuestión totalmente diferente. Por impresionante que pueda ser el arsenal nuclear de Francia, Rusia lo eclipsa. Putin tiene acceso a un aterrador número de 5.580 armas nucleares, de las cuales ya se han desplegado estratégicamente 1.549. Esto es más de 19 veces la cantidad de armas nucleares que aporta Francia. Putin tiene suficiente para devastar Europa con mucho de sobra, y Francia también tiene suficiente para hacer lo mismo con Rusia. Lo que podríamos estar viendo es la aparición de un nuevo escenario de Guerra Fría centrado en Europa. Francia, posiblemente junto al Reino Unido, asume el liderazgo de la Europa occidental. Solo queda esperar y observar. Por ahora, la única certeza es que Francia ha adoptado un enfoque agresivo para lidiar con la negativa de Putin a acordar un alto al fuego. Estas amenazas de sanciones y la extensión del paraguas nuclear de Francia representan advertencias de Macron a Putin. Francia considera a Rusia una seria amenaza para la paz en Europa. Sus respuestas están diseñadas para minimizar esa amenaza mientras se pone fin a la guerra en Ucrania. Ahora, hay una línea que Macron aún no está listo para cruzar. Utilizó su entrevista para reiterar el hecho de que Francia no está a favor de usar los 223.000 millones de dólares en activos rusos congelados que actualmente se mantienen en Bruselas para apoyar a Ucrania. Eso no es porque no cree que Ucrania merezca el dinero. Más bien, como lo expresa Macron hoy, no tenemos un marco legal para entregar ese dinero a Ucrania. Por otro lado, Francia participa en el acuerdo del G7 para usar los ingresos de los fondos congelados en préstamos bilaterales a Ucrania. Sin embargo, negarse a dar ese paso no reduce la amenaza que Francia representa ahora para Putin. Si Rusia no entra en un alto al fuego, se enfrenta a la perspectiva combinada de un caos económico causado por sanciones secundarias y el fortalecimiento de la amenaza nuclear colectiva de Europa. ¿Será suficiente para convencer a Putin de pausar su guerra en Ucrania, aunque sea por un mes? Háganos saber lo que piensa en los comentarios, junto con compartir sus pensamientos sobre el último anuncio de Macron. ¿Es esto una señal de que Francia se está preparando para un futuro en el que, junto con Europa, tiene que luchar contra Rusia? ¿Qué tan efectivas serán las sanciones secundarias y la extensión del paraguas nuclear de Francia? Comparte tus opiniones a continuación y no olvides suscribirte a The Military Show para obtener más noticias y análisis actualizados sobre la guerra en Ucrania, el Medio Oriente y otras zonas de conflicto alrededor del mundo.
Somos una fuente de noticias completamente independiente que se esfuerza por brindarte las noticias más precisas e imparciales posibles, y realmente apreciamos tu apoyo.